Hola, en este video vamos a realizar la solución al ejercicio de balance de materia, unidades múltiples, que aparece en el libro Balances de materia de energía de Reclaitis. Bueno, es el ejercicio número 2.32. Los que quieran leer el ejercicio completo pueden pausar el video, pero el ejercicio básicamente trata de que hay una corriente residual de otro proceso al cual se requiere extraer el ácido acético para poder volverlo a utilizar en el mismo proceso. Se va a extraer el ácido acético con ayuda de éter como solvente. En el mismo enunciado nos dan las relaciones especificadas, aquí donde dice que el 67.5% del ácido acético alimentado a la columna determinado se recupera como producto y que se alimenta al proceso 2.3 libras de ácido diluido por cada libra de ácido diluido recirculado. Y nos dan un diagrama, ya lo muestro, y estas son las preguntas a resolver. Este es el diagrama que nos dan. Em, bueno, aquí nos dan algunos otros datos sobre las composiciones de las corrientes. El ácido diluido recirculado sería esta corriente 11 que sale de acá y vuelve al punto, al mezclador 1. Ok, esta corriente 12 sería el producto, esto es corriente 9 serían desechos. Y bueno, aquí vemos que podemos calcular otras de las composiciones haciendo uno menos las que ya tenemos, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos otro diagrama en el que ya hemos completado las composiciones que podemos calcular así solamente restándoselas a 1. ¿Listo? Entonces la corriente residual entra por aquí en F1, se mezcla con el recirculado, sigue una columna de extracción donde se mezcla con el éter y pasa a la recuperación del solvente, es decir, del éter. Por aquí por la corriente 10 solamente sale ácido acético y agua y se evapora el solvente, bueno, se recupera. Y bueno, aquí se hace otro proceso con el éter. Vale, entonces empecemos a resolver las preguntas. La pregunta A nos dice efectuar el análisis de grados de libertad para demostrar que el proceso está especificado correctamente. Entonces lo primero que vamos a extraer son las relaciones especificadas. Entonces, la primera nos decía que el 67.5% de eh, la corriente alimentada al terminado de ácido se recuperaba como producto, ¿cierto? En F12, lo cual es el flujo 12 por la fracción másica del ácido acético. De igual manera, con la corriente 10, solamente el 60% de esa corriente es ácido acético, entonces sería F10 por, en este caso, 0.6. Ese 0.6, recordemos que nos lo dieron en el problema. Ok, y la segunda, la que ya habíamos dicho también, que se alimenta en el proceso 2.3 libra masa de ácido diluido por cada libra de ácido diluido recirculado, que ya habíamos dicho que el recirculado era la corriente 11. Ok, entonces empezamos a hacer el análisis de grados de libertad con cada unidad y el global, ¿cierto? Entonces en el mezclador 1, vamos al mezclador 1, aquí lo tenemos y contamos las incógnitas que tenemos primero que nada. Sería F1, F2, estas fracciones másicas, recordemos que tenemos tres, pero si hallamos dos de ellas, la tercera la podemos hallar con una resta, uno menos las otras dos. Entonces aquí nomás contaríamos dos incógnitas, al igual aquí en la corriente 11, nomás una incógnita por parte de las fracciones másicas, ¿cierto? Entonces sería para el mezclador 1, F1, F2, entonces sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Las ecuaciones serían las especies que tenemos que tanto entran como salen del equipo y si hay alguna relación especificada. En este caso, tanto entran como salen tres especies, ¿cierto? Ácido acético, agua, ácido sulfúrico. Eh, y una relación especificada nos da cuatro ecuaciones. 6 menos 4, 2. De igual manera, para la unidad de la extracción,
Contamos las incógnitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y aquí sí tenemos 4 incógnitas porque el éter sí participa. Ok, 10 menos 4, 6. Listo. Asimismo, para la unidad de agotamiento y para el mezclador 2. Aquí en la recuperación y en el terminado tenemos 4 incógnitas y 3 ecuaciones en los dos. Entonces lo que nos da un grado de libertad en cada uno. Y bueno, el balance global. Lo que nos lleva a responder la pregunta B. Nos dice determine dónde debiera ubicarse la base y con cuál unidad debiera iniciarse. Entonces, ¿dónde deberíamos ubicar la base? Pues donde tengamos un grado de libertad. En este caso, como tenemos dos unidades que tienen un grado de libertad, eh, y estas dos comparten a la corriente F10 como incógnita, pues entonces la base la deberíamos tomar como el flujo 10, precisamente, la corriente 10. Y bueno, ¿por dónde deberíamos comenzar? Por el terminado, porque pues bueno, aquí tenemos una relación especificada, lo cual nos va a facilitar los cálculos, ¿cierto? Entonces empezamos por el terminado y con una base de la F10. La base puede ser cualquier número que queramos, pues obviamente siempre y cuando no sea negativo ni cero. Ok, entonces las preguntas C y D nos dice que calculemos la composición restante de la corriente 3 y cómo debiéramos calcular las demás corrientes, lo cual lo vamos a hacer. Aquí primero, pues, como quien dice en hoja y a mano, y luego lo vamos a hacer en Excel. Entonces, vamos a coger una base de cálculo de 1000, esto podrá ser 100, 500, cualquier número, y comenzamos por el balance determinado del ácido. Entonces, comenzamos, como dije, primero por la relación especificada que nos permite hallar directamente el flujo de la corriente 12. Esta fracción másica de la corriente 10 y de la corriente 12 ya la tenemos. Yo en este caso la despejé así porque, bueno, cuando lo vayamos a poner en Excel, considero que es más simple tener la expresión como tal en vez de, por ejemplo, aquí poner directamente 0.6 o 0.99 para poder nomás ver la expresión y decir, ah, bueno, esta se refiere a esta celda y no como tal al número. Ok, tras reemplazar en una calculadora, obtenemos este resultado. De el balance total para el balance en el terminado de ácido, podemos despejar el flujo de la corriente 11 y obtenemos este resultado, reemplazando el flujo 12 y como el flujo 10 ya lo tenemos, pues bueno, nos sale el flujo 11. De igual manera, balance para el ácido acético, recordemos aquí, ¿no? Y bueno, lo que entra es igual a lo que sale, ¿cierto? Entonces entra la corriente 10 y sale la corriente 11, sale la corriente 12. Así lo tenemos de esa manera, tanto para el total como para el ácido acético, con sus respectivas fracciones másicas para el ácido acético en cada corriente. Entonces, de aquí ya lo único que nos falta en este punto es la fracción másica del ácido acético en la corriente 11. Entonces, despejamos esa, reemplazamos y obtenemos este valor. Por ende, ya tenemos también la del agua, porque sería 1 menos 0.33, lo cual nos da 0.67. ¿Ok? De igual manera, procedemos así con la unidad de recuperación del solvente. Eh, bueno, aquí yo puse este balance del ácido acético primero, pues porque de ahí salía, se despejaba primero una incógnita. Pero pues igualmente se puede hacer primero el total y después todas las especies para todas las unidades e ir viendo pues de dónde puedo ir resolviendo y eso lo reemplazo en otros lugares. Ok, en este caso pues aquí del ácido acético salía el F3 primero y F3 teníamos que reemplazarlo en el total para poder hallar F8. Y bueno, ya una vez con F3 y F8 podemos hallar la fracción másica del éter para la corriente 3 y por ende la del agua también. Ok, aquí en el mezclador 1 teníamos la otra relación especificada, nos permite hallar el flujo 1 y bueno, aquí otras incógnitas que vamos despejando, ¿no? Como por ejemplo el flujo 2 y las corrientes másicas, perdón, las fracciones másicas.
Ok, aquí en el balance global tocaba hacer una sustitución, como podemos ver aquí, en el total teníamos como incógnitas F7 y F9. Por tanto, teníamos que hacer una sustitución o de alguna manera solamente podemos quedar con una incógnita, ¿cierto? Para poderla despejar fácilmente. Entonces, del balance del éter, recordemos que la corriente 1 ni la corriente 2 tienen éter, entonces por eso no aparecen en esta ecuación de balance para el éter para el balance global, ¿cierto? Recordemos además, entraba F1, también entraba F7 como éter y agua, y salía como residuo la corriente 9 y la corriente 12 es el producto. Ok, entonces aquí lo que hacíamos es, de aquí del éter, reemplazamos, perdón, despejamos la corriente 7, el flujo de la corriente 7 en función de F9 y esta expresión, este número todavía no lo podemos hallar porque no tenemos F9. Entonces, esta expresión la reemplazo en el balance total para F7. Y luego eh, mando F12 a restar, esta expresión la mando aquí a este lado a restar, factorizo F9 y despejo F9 para hallar el valor numérico y por ende poder hallar F7. Entonces, bueno, ya aquí como todo esto lo teníamos, simplemente era reemplazar y ya hallamos tanto F7 como F9. Y esos dos nos sirven para hallar la fracción másica del ácido acético en la corriente 9, asimismo como la del agua y por ende también la del ácido sulfúrico. Ok, pero en el balance de agotamiento de éter ocurría algo similar, tocaba hacer una sustitución. Por ejemplo, en este caso era un F4 igual a F6 más F9. En el balance para el éter de esa unidad se reemplazaba F4 por F6 más F9. Se hacía distribución y se agrupaba F6 para poder hallarlo. ¿Listo? Entonces, aquí agrupábamos, mandábamos este aquí a restar, agrupábamos y de igual manera este F9 lo mandamos a restar, agrupamos y despejamos F6. Aquí ya tenemos la expresión de F6 y todos estos datos ya los teníamos. Entonces, era simplemente reemplazar. Y ya hallábamos F6. Vale, de igual manera, pues con aquí como se nota el balance para las fracciones básicas de la corriente 4, que la única que nos daba era la del éter, que estaba aquí en la expresión de F6. Vale, y el balance en la columna de extracción nos permite hallar la corriente 5 y sus respectivas fracciones básicas. Ok, ya con esto como tal terminamos el problema y ahorita vamos a ver cómo hacerlo en Excel. Vale, en Excel, acá tengo un libro completamente en blanco. Yo voy a comenzar, vamos a hacer una tabla con las corrientes y el flujo y sus respectivas fracciones básicas de cada especie. Ok, aquí la corriente 1, aquí esto lo podemos hacer como este más 1. Y bueno, yo aquí en este caso la voy a hacer hasta 6, porque en 6 voy a hacer otra columna de estas para no perderme mientras estoy haciendo las fórmulas. Aquí nuevamente 7, aquí esta más 1 y así hasta 12. Ok, bueno, lo primero que deberíamos hacer es colocar los números que tenemos, los que sabemos, es decir, las corrientes que nos dan en el problema, las composiciones de las corrientes que nos dan en el problema. Entonces, por ejemplo, aquí en la primera corriente, para el ácido acético es 0.3, para el agua es 0.698, para el éter 0, porque no tiene éter, para el ácido acético 0.002. Obviamente ya esta sería en forma de fracción másica, ¿no? En el ejercicio nos lo dan en forma de porcentaje, entonces sería porcentaje dividido entre 100. Ok, de la corriente 2 no sabemos nada, de la corriente 3 tenemos que 0.24,
Bueno, la corriente 2 no tiene éter, la corriente 3 no tiene ácido sulfúrico, la corriente 4 solamente nos dice la composición para el ácido acético, que es de 0,07, es decir, de 7%. De resto tiene todas. Corriente 5 no nos dicen, pero solamente tiene éter y agua. Ok. Y así sucesivamente con los demás porcentajes que tenemos. ¿Listo? Ok, voy a empezar a llenarlos de este lado para empezar a hacer los cálculos. Entonces, aquí en la corriente 10 tenemos que es 0,6, 0,4, o simplemente podemos poner de una vez que es 1 menos esto. De hecho, sería bueno, por ejemplo, aquí en el ácido acético también poner 1, que es igual a 1 menos este y menos este. Listo, el 10, este tiene 0, este tiene 0. En el 11 no sabemos, pero solamente tiene ácido acético y agua, entonces ponemos un 0 para los demás. El 12 para el ácido acético es 0,99 y para el agua, bueno, pues igual a 1 menos 0,99, 0,01. Entonces, esta casilla en 10 va a ser nuestra base, entonces es ahí donde vamos a empezar a realizar los cálculos. Y lo primero que hallamos era la corriente 12, que era igual a la relación 1, 0,675 por esta casilla y por F10, bueno, aquí ahorita ponemos un número porque nos va a dar error, dividido F12, ¿cierto? Ah, no, la fracción básica del ácido acético. Aquí ponemos 1000. ¿Listo? Aquí podemos cuadrar los decimales que queremos. Podemos ver que pues es el mismo resultado, ¿cierto? 409,09. Seguimos con F11, que ya sabemos que es F10 menos F12, y con la fracción másica del ácido acético en la corriente 11. Entonces, entonces aquí, esta menos este. Ok, el, la fracción másica del ácido acético en la corriente 11 es igual a paréntesis ya lo hemos puesto, eh, fracción másica ácido acético por flujo 10 menos esta por el flujo 12 dividido el flujo 11. Nos da 0,33 y aquí pues ya sabemos que es igual a 1 menos este, ¿sí? Listo. De esta manera proseguimos con todas las demás incógnitas y corrientes en el mismo orden en el que las resolvimos aquí en el PowerPoint, en la presentación, y de esa manera vamos haciendo la tabla. ¿Listo? Yo en este caso pues ya tenía acá una ya hecha para no alargar tanto el video. Ya la tenemos, tiene las mismas fórmulas. Bueno, aquí tenía ya unos valores fijados. Realmente no es necesario que los fijen, pero pues si quieren no está de más. Ok, bueno, ya aquí como vemos, cada corriente está especificada, tiene sus fórmulas. Las únicas que no tienen fórmula pues son las que ya nos daba el problema. Listo. Ok, aquí vamos a hacer un formulario con Visual Basic para que podamos insertar un número y para que nos cambie esta casilla.
Bueno, realmente esto es solamente como para eh, ver cómo podemos hacer el formulario y cómo utilizar Visual Basic, una breve explicación. Y ya luego vamos a ver cómo también podemos utilizar el Solver y cómo hacer una tabla aquí para guardar los resultados que queremos guardar en cada caso, ¿sí? Automáticamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es activar el modo programador. En este caso yo ya lo tenía activado, por eso me aparece acá en la pestaña. Pero para activarlo, si no lo tenemos, vamos a archivo, vamos a más, vamos a opciones y vamos aquí donde dice personalizar cinta de opciones. Aquí como yo ya lo tengo marcado, por eso me aparece. Si no lo tenemos marcado, lo marcamos y le damos en aceptar. Automáticamente me debe aparecer esta pestaña. ¿Ok? Entonces, vamos a ir a Visual Basic. En este caso, como yo ya acá ya había hecho anteriormente, entonces aquí tengo este, pero yo no voy a trabajar sobre ese, sino sobre este que dice libro uno porque así se llama el Excel en el que estoy. Ok, entonces voy a fijarme de que esté ahí, de que yo esté ahí. Listo, entonces vamos a dar aquí insertar user form y este va a ser el recuadrito que nos va a salir, ¿listo? Entonces, este recuadrito le podemos cambiar el nombre. Aquí donde dice user form le podemos cuadrar el nombre. Yo le voy a poner el cuadro en mayúscula. Y también le podemos cambiar el caption, que va a ser esto que va a aparecer acá arriba. Yo le voy a poner un punto para que no se vea. Ok, ahorita vamos a diseñar cómo se va a ver aquí en cuadro de herramientas. Aquí en esta A podemos poner texto. Entonces yo aquí le voy a poner balance de materia. Aquí al costado inferior izquierdo podemos cambiar la letra, aquí donde dice font. Podemos cambiar el tipo de letra, a mí me gusta la Arial Rounded y un tamaño de 14. Listo. También le podemos cambiar el color, que es aquí donde dice back color, hundimos y aquí en la flechita, vamos a paleta y yo le voy a dejar ese color. Asimismo, con el formulario total le voy a cambiar el color, aquí donde dice back color y le voy a poner el mismo color. Estos punticos que aparecen en el recuadro no van a aparecer cuando lo abramos en Excel. Es simplemente una guía para el diseño del formulario. Listo. Aquí, entonces voy a poner un recuadro que diga el flujo 10, que inserte el flujo 10 porque pues es nuestro punto de partida, ¿no? Es nuestra base. Voy a hacer aquí en este donde dice cuadro de texto es para que insertemos los números que queramos que salgan, que queramos cambiar en nuestra hoja de cálculo. Entonces voy a ponerlo ahí. Aquí voy a hacer un marco. Yo le puedo cambiar este frame 1 desde aquí donde dice caption y le voy a poner composición alimentación y porcentaje. Ok, aquí voy a poner otro aquí, otro, aquí va a ser, bueno, si nos ocurre esto, que es porque lo hundimos ahí en el recuadro, vamos de nuevo aquí a donde dice cuadro, le damos doble clic y ya nos devuelve aquí. Listo, entonces aquí le voy a poner HC. Aquí le voy a poner H2O. Listo. Sus respectivos cuadros de texto lo voy a dejar alineado con el del arriba.
Listo. Y acá abajo vamos a poner un botón de comando. Y este nombre le voy a cambiar, le voy a poner hacer balance como nombre. Listo, entonces ya aquí queda nomás cambiar esta apariencia. Si queremos, yo se la voy a cambiar del tipo de letra por el que ya tenía arriba y lo voy a poner más grande, un poco más grande. Y lo voy a poner más pegado. De igual manera aquí. Le voy a cambiar el color. Ok, ya tenemos nuestro recuadro. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es aquí hacer un botón para que nos salga recuadro. Aquí en programador, insertar, aquí vamos a hacer el botón de nuevo balance, le voy a poner yo como nombre. Aquí es importante, estos son otros botones que ya había hecho. Entonces, ojo con eso porque en Excel nos aparece todo lo que ya habíamos hecho en libros anteriores respecto de macros muchas veces. Entonces, le voy a poner nuevo balance y lo voy a dar nuevo. Aquí nos aparece el código del botón y como lo que queremos es que al oprimir el botón nos aparezca el formulario, entonces voy a poner el nombre del formulario, es decir, cuadro, punto, y le voy a dar punto show y con eso se va a mostrar. ¿Listo? Ok, entonces ya aquí le podemos cambiar el nombre, editar texto y le voy a poner nuevo balance. Listo. Entonces ya aquí yo al oprimir este botón me aparece el formulario. Este botón lo podemos modificar, el tipo de letra, el color, como queramos, pero yo lo voy a dejar así en este caso. Ok, entonces, este formulario lo vamos a guardar aquí, pero es importante que cuando nos salga esto tenemos que darle en guardar libro de Excel habilitado para macros. ¿Listo? Si no hacemos eso, no va a guardarse. Entonces es importante eso, guardar. Listo. Ahora vamos a ver cómo el código que va a salir tras apretar el botón de hacer balance. Es decir, lo que va a ocurrir, le vamos a decir qué hacer cuando yo le dé en apretar balance. Bueno, tras haber insertado los valores. Entonces, damos doble clic aquí en el botón de balance y nos sale esto. Ok, entonces aquí donde dice Command Button 1, entonces aquí es donde vamos a escribir el código. Tenemos que escribir el código entre estos dos líneas o si no, no lo va a reconocer. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle que lo que lo que introduzcamos en este cuadro de texto me me lo escriba en la casilla que hemos designado para el flujo de la corriente 10 y de igualmente para este y para esta. Bueno, aquí sí hay que hacerle cierta operación porque está en porcentaje y necesitamos en la fracción, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, yo por aquí ya tenía el código, lo voy a escribir y lo explico. Ok, lo primero que vamos a hacer fue, como dije, esta caja que se llama TextBox 1. Bueno, tengamos presente TextBox 1, TextBox 2 y TextBox 3. Entonces, en el código, lo primero que hacemos es, lo que sucede es que en las cajas
Excel siempre como es cuadro de texto, siempre lo toma como una cadena de texto. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero para poder operar esos, em, esos números? Tenemos que convertirlos a números, a tipo de texto número, ¿ok? Entonces, bueno, en el primer caso no hay mucho problema porque no necesitamos operarlo, sino que directamente que lo ponga en la casilla que queremos, ¿cierto? Entonces, primero que nada, preguntamos. Hacemos un condicional, este sería el primer condicional, donde decimos, si el valor de la caja uno es numérico y ese valor es mayor que cero, entonces que a la celda, este range significa a la celda, el valor de la celda M5, que M5, como lo habíamos dicho, era el flujo 10. Entonces le decimos que a esa celda le relacione el valor de la caja uno. Y si no se cumplen estas condiciones, si el valor no es numérico o es menor que cero, entonces le decimos que mande un mensaje donde dice que inserte un valor válido para el flujo de la corriente 10. Para los valores de la caja 2 y 3, bueno, estos como si los vamos a operar antes de ponerlos en el Excel porque nos lo estamos pidiendo en porcentaje y necesitamos en la fracción. Entonces lo primero que vamos a hacer es, bueno, aquí primero creamos una variable, no hacemos la operación directamente con el valor de la caja, pues porque como dije, los valores de la caja son datos que están en forma de cadena de texto. Entonces, lo que vamos a hacer es crear una variable y a esa variable le vamos a dar un valor que sea numérico y que podamos operar. Entonces, antes de definir la variable, vamos a decir que esa variable, aquí con esta línea estamos diciendo que esa variable la vamos a guardar como un tipo de dato double, que es un tipo de dato de Excel. Bueno, realmente este tipo de dato permite manejar muchas decimales con mucha precisión y entonces es apto para operar. ¿Listo? Hay otros tipos de datos con los cuales también hubiéramos podido hacer esto mismo, pero vamos a trabajar con este. ¿Listo? Entonces decimos, creamos estas dos variables y decimos, este comando que está acá, este if, quiere decir, el primer argumento tiene tres argumentos, si los vemos acá separados por comas. Lo que le decimos primero es, verifique la primera entrada, antes de la primera coma, le estamos diciendo, verifique si esto es falso o es verdadero. Entonces estamos preguntando si el valor de la caja 2 es verdadero, entonces va a hacer lo que esté aquí en la segunda posición, entre la primera y la segunda coma. Si es falso, va a ser lo que esté en la tercera posición. Entonces le estamos diciendo, si el valor de la caja 2 es un número, entonces coja y dele el valor a esta variable, dele el valor de, este val quiere decir que coja, estamos convirtiendo ya el valor de la caja 2 en un número que podamos operar. O sea, porque estamos en cadena de texto, entonces lo pasamos a valor numérico. Entonces, le estamos diciendo, asígnele el valor numérico de la caja 2. Y si no, es decir, si esta condición es falsa, entonces le estamos diciendo, si no, entonces dele un valor de 0, en caso de que se introduzca una letra o de que no se introduzca nada. ¿Listo? Asimismo con el valor de la caja 3 para otra variable que se llama valor textbox 3. Ok, entonces ya podemos operar con estas dos variables porque ya son números. Entonces aquí les decimos que si el valor de la caja de esta variable es mayor que 0 o el valor de la caja 3 es mayor que 0, entonces que le asigne a cada celda que corresponde. En este caso sería la celda 6 y la celda 7. Entonces le estamos diciendo que le asigne a cada celda el respectivo valor. ¿Por qué un O? Porque si se cumple uno de los dos, como ya que habíamos dicho que si no introducen nada se ponga un 0, entonces automáticamente ya ahí estaría con 0 y esta se le pone el valor. Listo. Si no se cumple esta condición, entonces le decimos, es decir, en el caso en el que no metan ningún valor o
que, o que introduzcan una letra o algo así, se les manda a decir que los valores por defecto de la composición de alimentación son 30% ácido acético y 69,8 agua. Y le damos ese valor a las respectivas celdas. Y listo, ese sería todo el código. Terminamos el if y aquí sería el final del código. Entonces vamos a probarlo. Aquí minimizamos, le damos en nuevo balance. Aquí vamos a probar cualquier número, por ejemplo, 900. Y no voy a poner nada. Bueno, pongamos 40 y 20, por decir algo. Y automáticamente acá nos cambia el 900 y la composición. Listo, nuevamente lo voy a dejar como está, 1000. No voy a escribir nada acá porque pues ya por defecto me lo pone. Le doy a aceptar, cerrar y ya lo tengo como lo había dejado antes. Ok, listo. ¿Qué otra cosa podemos hacer que me parece a mí que es más útil? Es utilizar el solver. El solver lo podemos hallar aquí en datos. Aquí lo tenemos, solver. Ese también hay que activarlo y lo vamos a utilizar para hallar, para calcular una corriente, un flujo 1 directamente, cambiando el flujo 10. Es decir, si queremos em, hacer un cálculo, pero con la corriente de entrada. Entonces, ¿qué celda voy a cambiar? La de la corriente 1 con un valor de el que yo quiera. Por ejemplo, digamos que quiero hacer para 1000, para que el flujo 1 valga 1000. Sujeto a las restricciones, entonces voy a agregar una restricción y es que la celda donde está el flujo 10 tiene que ser mayor o igual. De hecho, pongámosles que es estricta, bueno, no está estrictamente mayor o igual a 0. Y le damos en agregar y aceptar. Ok, en agregar le damos en cerrar y se abre aquí nuevamente y le damos en resolver. Ok, aquí me hace falta dejar aquí cambiando las celdas de las variables, cambiando F10, pues porque es toda la tabla está hecha en base a F10. Y le damos a resolver y aceptar y automáticamente ya tenemos nuestro balance. Listo. Aquí otra cosa que vamos a hacer es con un botón guardar los datos que podamos, que no sean de nuestro interés en cada caso. Aquí vamos a poner una de base, que va a ser esta. Entonces vamos a copiar y a pegar los valores en cada caso. Bueno, aquí nos toca hacer en el caso de la 11 una pequeña casilla porque no está de manera explícita, ¿cierto? Solo el ácido acético de esa corriente. Aquí vamos a copiar con valores. Ok, aquí podemos darle de nuevo a reducir las decimales si queremos. Vale, entonces lo que vamos a hacer es hacer un nuevo botón en programador, insertar botón, que va a ser el botón de guardar. Entonces le vamos a poner guardar. Lo voy a dejar así en mayúscula. Ahí se nos abre el botón. Le vamos a dar en disminuir, le vamos a cambiar el nombre, le vamos a dar en guardar. Le vamos a decir guardar. Ok, entonces lo que vamos a hacer ahora es grabar un macro. Le vamos a ir aquí donde dice grabar macro
y vamos a ponerle de nombre el guardar. Y bueno, y aquí macro. Ok, listo. Entonces, aquí vamos a ponerle de nuevo los bordes. A partir de ese momento, bueno, en el momento en que ya le dimos al macro, aquí podemos ver que está grabando. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a esta columna, le vamos a dar en insertar, desplazar hacia abajo. Ahí no vemos, pero pues ya se desplazó hacia abajo. Entonces aquí le vamos a dar que, perdón, de hecho, vamos a decirle que arrastrar y vamos a arrastrar y le vamos a dar aquí que serie de relleno. Aquí vamos a ir copiando los valores en cada caso. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a copiar, en este caso los de esta celda. Vamos a volver a hacer todo el proceso de nuevo. Pero vamos a copiar el valor para que cada vez que yo lo vaya a hacer, no me vaya a cambiar los valores. Cada vez que yo le den guardar, no me cambie todas las celdas de esta tabla. Aquí, nuevamente tengo este. Ok, aquí pues que nos ponga esto así. Y si queremos también le decimos que, bueno, esa celda la podemos dejar ahí. Y le vamos a detener macro, aquí. Ahí ya se detuvo el macro. Aquí le vamos a dar en clic derecho, asignar macro. Y guardamos, buscamos el que acabamos de hacer, que es este, guardar macro. Le damos en aceptar. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un nuevo balance, digamos 600. Sí. Y vamos a probar este botón. Automáticamente aquí nos hace un nuevo balance con 600. Vamos a probar con otro, por ejemplo 1500. Entonces, bueno, aquí no se fue numerando en el orden que es, pero bueno, se va llenando así la tabla y obtenemos los datos para el flujo 10 y el flujo 1. Listo, de igual manera podemos volver a hacer solver. Esta vez digamos que lo queremos para un valor de 800, la corriente 1. Resolver, y nuevamente guardar. Y bueno, aquí nos aproxima podemos darle aquí en 800. Se nos aproxima a 800 y obtenemos los datos. Aquí todos esos datos podemos nuevamente disminuirle las decimales, como queramos, y ya tenemos estos dos botones que nos van a permitir guardar datos y hacer nuevos balances.